La forma de pensar número 5, que te puede dar paz y tranquilidad, es caos es el estado natural antes de un nuevo orden. Voy a iniciar conversando sobre esto de cómo llegué, qué fue lo que me pateó y me metió aquí en este concepto. Estamos en pandemia y durante pandemia un día me despierto hiper caótico, pero hiper. Muchas veces vemos que el caos es externo, pero también tenemos el caos interno. Y en ese momento el caos interno me estaba comiendo a mí inmensamente. Me acuerdo que me despierto, voy a la sala comedor y me paro en el vidrio mirando hacia afuera, prácticamente hacia la nada, cuando estás mirando, pero no estás mirando. Y yo sentía un caos increíble, impresionante. Y algo entendí ahí, que el caos no se iba a ir porque yo le decía que se fuera o porque yo le estaba tratando de meter mente al asunto. Y me tomé el tiempo para entender qué está haciendo el caos. Si tú tienes una estructura en tu vida, una forma de hacer las cosas, unas reglas, un modus operandi, y ese modus operandi es útil, es espectacular, sigue usándolo. Pero en el momento en que ese modus operandi ya no es útil, nosotros a veces no nos atrevemos a soltar o a cambiar ese modus operandi. En mi caso, la palabra migrar, moverse, migrar, migración, es muy importante. Poder migrar de una forma de pensar, poder migrar de un espacio, poder migrar de una relación, ya sea amorosa o amistosa o laboral, cualquiera, poder migrar de un país o una cultura. Y el caos es la presión que entra para que nosotros nos empecemos a mover en una dirección. Solamente podemos tener un nuevo orden porque tenemos caos. Y si no hay caos, no se desarma el asunto. Cuando me di cuenta en ese vidrio, viendo hacia el infinito, básicamente, me di cuenta que el caos iba a estar ahí al lado mío, independientemente si yo quería o no, independientemente de cuánta mente o lógica yo le metiera al asunto. Y hice un flip y me di cuenta de que, ¿sabes qué? Me voy a sentar con el caos para ayudarle a hacer su trabajo. El código de caos, código es lo que significa esto para todos nosotros, el código de caos es desarmar. Y el caos entra para desarmar ese modus operandi que ya no nos funciona, que nos funcionó antes hermoso, pero que de aquí para adelante ya no, y que no nos atrevemos a soltar. Y nos cuesta, claro que cuesta, porque ese era nuestro estado de comodidad, nuestro estado de sobrevivencia y nuestro estado de crecimiento por mucho tiempo. Pero esa vaina cambia. Me acuerdo, por ejemplo, un caso, estaba chiquito, yo podía tener que 9 años, una cosa así, mi hermanita 6 años, 5 años, y Lego, mi papá y yo armamos un castillo. Castillo, en ese momento yo lo veía como algo inmenso porque estaba chiquitito, ¿no? Y era que, wow, mi papá y yo, espectacular. Una pieza se nos quedó por fuera. Y obviamente no íbamos a desarmar ese castillo para meter esa pieza porque no sabíamos ni dónde iba. Y lo que hicimos fue simplemente dejarlo así. Pero esa piquiña de que ese pedacito no estaba adentro, a mí me estaba molestando. Y yo no me atrevía a volver a armar ese Lego o a desarmar algo para hacerlo. Y un buen día viene mi hermana, mi hermanita, bien brava. Y estaba tan brava o sentía con algo que no me acuerdo qué era, que pateó y reventó todo el castillo. Obviamente al principio yo me sentí, obviamente al principio me dio rabia, me puse bravo. Y después mi papá y yo tuvimos la oportunidad de volver a armar el castillo, de volver a tener un momento juntos así y de poder meter todas las piezas adentro de ese castillo. O sea, hacerlo mejor. Para eso es que está el caos. El caos entra cuando uno no se atreve a hacerlo. Y es natural. En muchos aspectos que no nos atrevamos a hacerlo, porque obviamente, ¿no? Requiere muchas cosas para desarmar. Entonces, ¿qué pasa? Para poder llegar a la paz y a la tranquilidad, yo tuve que aprender lo que era caos. Caos, el código es desarmar. Caos significa desarmar. Cuando tenemos un caos, es que la vida nos está diciendo, tienes que desarmar esto.
métele, desarma. Y en el mejor de lo, para mí esto es lo que es. Ni siquiera tengo que ir a desarmar. Tengo que permitir que se desarme. Porque ya la vida me lo está desarmando. Ya eso se está desarmando. A veces toma tiempo, a veces no es a chasqueo de dedo, obviamente, a veces toma días, horas, semanas, meses, años, dependiendo de la temporada o el ciclo. Si es un ciclo grande, porque, caos usualmente sucede en el invierno de tu ciclo. Todos los ciclos tienen primavera, verano, otoño, invierno, y sucede en el invierno del ciclo. Entonces, cuando viene otoño, o sea, empezamos a sentir que vienen ciertos cambios o que hay cosas que tienen que cambiar, y viene el verano y nosotros no hemos hecho los cambios, el caos se va a poner más intenso y la tensión más fuerte, y nos va a forzar. Y lo único que tenemos que hacer es permitir que la vida desarme lo que tiene que desarmar. Esto tiene que ver con, nuevamente, formas de pensar, cambios en mentalidad o creencias, cambios en reglas, cambios en estructuras, cambios en relaciones amorosas, relaciones amistosas, relaciones laborales, cambios en proyectos, cambios en las situaciones, movimientos de literalmente me tengo que mudar para otro lado. En este barrio, en este espacio, quizás ya no debo estar. Porque cada espacio te da nutrientes, nutrientes, creo que se dice, me decía mi novia estos días, nutrientes distintos. Y tienes que mudarte para lo que hace sentido para ti. Una forma de entenderlo también, migraña, para las personas que han sufrido una migraña es migrar. Uno sufre una migraña cuando no se atreve a migrar, y la migraña es un caos. Me acuerdo de mi mamá y mi papá, ellos tuvieron un divorcio bien fuerte, bien potente, muy potente, y ninguno de los dos se quería ir de la casa. Es más, ninguno de los dos se quería ir del cuarto y de la cama. Y yo me acuerdo los dos por años tirados ahí en la cama, con migraña potente los dos, con las cortinas cerradas para que no entrara luz. Y si yo abría la puerta suavecito nada más para ver cómo estaban, cierra, 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 con migraña obviamente presionados y tensionados. Caos. Y lo que pasa es que tenían que migrar. Ojo, tienes que ver qué es lo que te está diciendo cada caos. Cada caos es para una situación distinta, una relación distinta, una forma de pensar distinta. ¿Ok? Entonces, caos es el estado natural antes de un nuevo orden. Esta es la forma de pensar número 5, que te da paz y tranquilidad. Cuando entiendes lo que es el caos y cuando permites que el caos haga lo que tiene que hacer, desarmar, tu vida encuentra tranquilidad y paz. Porque después del invierno viene la primavera. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto lo pueden hacer aquí con toda la confianza del mundo. Voy a dar un momentito para ver si hace alguna pregunta o algún comentario. Los comentarios también son importantes para mí, antes de pasar a la siguiente forma de pensar. Y mientras tanto, mientras espero por si acaso alguien, algo entendí esta semana con este concepto de este libro y este movimiento. La vida a mí me ha enseñado muchas cosas, me ha permitido ver y descubrir cosas. Y eso es lo que quiero hacer con este movimiento, es obsequiar esto que la vida ya me obsequió a mí, para decirles a ustedes, hey, mira, esto lo vi acá, esto lo vi acá, esto lo descubrí, mira este concepto, mira esta cultura, mira esto de acá, y ver si algo de eso te hace sentido. Patrones de comportamiento, patrones de la naturaleza, y que veas y que, ¿sabes qué? Esto me puede servir. Si algo te sirve, por favor lo usas. Si no te sirve, quizás no lo necesites en esta situación o momento, o quizás es para otra persona, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, esto es el movimiento que quiero dejar todo esto gratuito para las personas, como un obsequio de vuelta a lo que me ha obsequiado a mí, obviamente. Ya después, entonces, tenemos lo que es el Instituto Espectáculo Vida, que es todos los talleres y código personal y código de relaciones y todo para ayudarte a encontrar tus propias respuestas. Vamos a quedar por aquí. ¿Cómo estamos, Miguel? Oye, muchas gracias, hermano. Silvia, muchas gracias, amiga. Vamos a eso. Gracias, Aime. Voy para el estrés. Un segundito más para terminar de ver. Ok, vamos con el estrés primero. Ok. Estresar
es estirar. Significa estirar. En inglés, stress, stretch, estirar. El estrés es muy importante y muy bueno porque agua que se estanca se pudre, agua en movimiento es vida, y lo único que genera movimiento es estrés, es ese estirón. Yo tengo este vaso aquí, en la mesa. Si yo lo dejo ahí, el vaso se queda ahí. Yo tengo que empujarlo o alarlo, crearle un tipo de estrés para que ese vaso pueda moverse en una dirección. Movimiento es vida. Agua en movimiento es vida. Si estiramos demasiado, la liga se quiebra. ¿Ven? Entonces tenemos que estirar lo suficiente. Pasito a pasito. Un pequeño estirón para poner todo en marcha en esa dirección. Otro pequeño estirón para seguir en marcha, dando los pasos. Cada estirón es un paso. Es una forma de entenderlo, ¿no? Lo otro es, miren los fósforos. Cuando vas a prender un fósforo, ese es estrés. No es el fósforo prendido, ya ese es el movimiento, eso es vida. Es el... Cuando vas a arrancar un carro, ese es el estrés. Entonces, no, el carro arrancaba ya es movimiento, ya es motor, ya es otra cosa. Pero el para que arranque el motor. Ese es el estrés. Si se mete mucho estrés, podemos quemar a alguien. Es más energía de lo que la persona o la situación puede soportar. Y si metemos poco estrés, tampoco funcionará. No hay movimiento. Entonces, las personas que viven de estrés, déjame explicar esto bien. Las personas que administran el estrés de la vida, que es más o menos como la mitad de la población, estoy simplificando esto, están aquí para administrar el estrés de la vida. Y ellos deben aprender cuándo meter estrés, dónde. No es estrés porque sí, porque ellos manejan y administran el estrés, lo tienen adentro y están tratando de trabarlo para que cosas se muevan. Pero hay momentos para las cosas. El estrés puesto en el momento indicado, con la situación indicada y el suficiente cantidad de estrés, hace maravillas. Y también cuando no es necesario, hay que retirarlo y quizás ver en qué otro área, situación hay que ponerlo, ¿no? Nosotros, yo que soy los que absorben el estrés de los demás, los que absorbemos el estrés de los demás, tenemos que entender que ese estrés no es nuestro. Y estamos aquí para ayudar a liberar el estrés de los demás. Entonces, poner algo en marcha, ayudarles a ellos a poner cosas en marcha, básicamente, ¿no? Ok, vamos con Bosques. Cuando estás desanimado, no encuentro la parte positiva y para rematar, tu salud está deteriorada. Ok, voy a hablar esto a calzón quitado. Porfa, compréndanlo adecuadamente para poder aprovecharlo y utilizarlo. La salud, vamos a empezar por ahí. Todo lo que no está en su lugar o en su orden natural se enferma. Todo. Si esto es un rompecabezas, ¿no? Cada uno de nosotros es una pieza de rompecabezas. Si yo trato de meter mi pieza en un lugar donde no va, eso no va a armarse. Y en la vida acá, no solo afuera no va a armarse, sino adentro empieza a desarmarse. Y si yo no me coloco en el lugar que es, me voy a seguir enfermando. La salud es simplemente un indicador de que hay que cambiar, hay que emigrar, hay que colocarnos donde es, hay que buscar las formas de pensar que son para este ciclo, porque en los ciclos anteriores o las experiencias anteriores puede ser que te funcione muy bien, ¿ok? Y eso de aquí para adelante. Ahora, ¿qué pasa? El positivo es norte, negativo es sur, atrás positivo es norte. Entonces, obviamente, si no estás en el lugar adecuado, tampoco estás viendo el norte. Tampoco vas a poder ver lo positivo muy fácil. Lo primerito ahí, colocarse en el lugar que sí es para uno. Yo sé que eso es un mundo para allá adentro, ¿ok? Lo voy a dejar hasta aquí porque hay bastante que digerir ahí. Ok, Nanda, ¿qué recomiendas hacer cuando uno cae en caos? ¿Qué estrategia, me imagino, se puede usar para entrar en tranquilidad? Lo que mencioné antes es muy importante. Permitir que el caos haga lo que tiene que hacer. Es como si el caos es una maraña y el caos en realidad quiere desenmarañar la maraña. Es lo que el caos quiere hacer. Y nosotros estamos peleando contra el caos y no le dejamos hacer su trabajo. A mí en lo personal, y esto es personal, porque para cada uno va a ser distinto, a mí me encanta simplemente acostarme.
y sentir la presión interna que tengo que sentir, literal. Porque si yo empiezo a forzar respuestas, voy a explicar las respuestas. Todas las respuestas están flotando en la vida, acá arriba. Están flotando, están flotando, están flotando. Y si yo agarro una respuesta y la trato de meter en un lugar porque sí, no va a pasar. Yo creo que ustedes lo han probado un montón de veces. Y eso yo lo he probado 10.500 veces. Y siempre que agarro una respuesta la trato de meter a la fuerza, tratando de resolver eso rápido porque quiero liberarme del estrés que causa esto, entonces no logro tener la respuesta correcta. Las piezas hay que dejarlas flotar. Y nosotros tenemos que sentir la presión indicada y adecuada. Que eso es lo que nosotros tratamos de evitar. Pero en realidad es lo que necesitamos, la presión. Y esa presión nos va a traer la respuesta correcta. Y esa presión, ese estrés va a hacer que te muevas en la dirección correcta y tomes las acciones correctas. Va a haber un momento, en muchos casos, de que no hay movimiento, claro, porque si nos movemos cuando la cosa está enmarañada, se sigue enmarañando más. Entonces nosotros tenemos que desenmarañar, desarmar. Es un proceso más químico que racional. Es un proceso más emocional, por eso es químico. Y no tiene respuestas racionales. Hay que esperar a que la presión haga su trabajo. Creo que quizás esto ya ustedes lo han visto. Un diamante es un carbón que se le mete presión a toda mecha para que aparezca el diamante, por ejemplo. Y esa presión tenemos que realmente sentirla. Si yo desahogo la presión, es como abrir la tapa de una paila cuando estoy cocinando y simplemente sacar el vapor y ya, pues. Pero la presión entonces no hace su trabajo. Muchas veces el caos tiene que reventar lo que tiene que reventar. Literalmente quebrar lo que tiene que quebrar. La liberación de algo, liberar, es porque estás encadenado o encadenada. Y liberar significa romper las cadenas. Entonces, para liberarnos, hay que esperar a que se romper, quebrar. Llegamos a estados de romper y quebrar porque no nos hemos movido a tiempo. Entonces, la presión simplemente sigue creciendo y creciendo y creciendo. Okay. Voy a dejarlo hasta aquí por ahora.